Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy particular, las sectas religiosas. La religión es una práctica cultural que existe desde hace muchos siglos, que tomó fuerza durante el periodo de Jesús y durante el siglo XV con la cacería de brujas. Esta es una práctica cultural que promueve su ideología a través de la creencia divina basada en algún dios o en alguna divinidad, y que ha evolucionado en distintas ramas como los cristianos, los evangélicos, los católicos, entre otros. Pero esa evolución también tiene su contradicción, que es en este caso las sectas religiosas. Esta es una práctica extrema que se desvía de las enseñanzas tradicionales. Las sectas suelen tener una doctrina bastante arraigada y ortodoxa que se basa más que nada en el fin del mundo o el apocalipsis. Pero más a detalle, ¿qué son las sectas? Se caracterizan mucho por la forma de actuar, su accionar, que es a través del miedo, influyendo miedo y pánico en sus miembros. A diferencia de la religión o las iglesias comunes, estas suelen ser más persuasivas e intimidantes en la vida de los miembros. Por lo general, los líderes de las sectas atraen a gente que busca sentido de pertenencia o que se siente perdido entre la sociedad, aprovechándose en diferentes aspectos de estas personas que como patrón comparten este sentido de dependencia emocional. Los líderes de la secta, por otro lado, se caracterizan por tener una personalidad muy carismática y extrovertida, además de que tienen bastante trabajada la oratoria. Los líderes saben que tienen poder de palabra y que son convincentes en aquellas personas que son susceptibles. Otro aspecto muy característico de los líderes de las sectas es que se llaman a sí mismos como elegidos de Dios o como elegidos para una misión en concreto, elegidos para repartir la palabra de Dios, fantasías como esas. Siempre tienen una forma de convencer y de retener a sus miembros a través del miedo. Miedo al apocalipsis, miedo al fin del mundo, miedo a la condena, miedo al juicio final. Son muy manipuladores psicológicamente. Dentro de las sectas existe un control absoluto de todo lo que hacen los miembros, desde la vestimenta, la forma de hablar, la forma de relacionarse con las otras personas y hasta económicamente. Lo más peligroso de esta secta es que te hacen creer que una vez que entraste no puedes salir porque si no vas a ser condenado o Dios te va a castigar. Por eso es que en la mayoría de los casos deciden aislarse. Cada secta tiene la creencia de que son elegidos o llamados por Dios y que son los únicos que se van a salvar o que son los elegidos para cumplir una misión o una profecía. Para estas misiones o pruebas de Dios, te aíslan completamente de tus familiares, de tus conocidos, de tu trabajo, de todo lo que tenga que ver con el mundo exterior. Y se sustentan, por supuesto, con los ahorros o el dinero de la gente que participa. Hay casos reales de este tipo de sectas y hoy te cuento 4. Empezamos por esta porque me parece que es una de las más conocidas, de las más famosas, y es de Charles Manson. Manson nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Creció en una familia disfuncional, ya que su mamá era adicta al alcohol y no se ocupaba de él. Así, Manson creció hasta 1967 cuando se mudó a San Francisco durante la época de mayor impacto de la cultura hippie. Charles era amante de la música y también muy creyente de Dios. Estuvo por todo San Francisco tratando de buscar una oportunidad como cantante o compositor, pero fue rechazado en varios lugares. Como la música no le estaba funcionando, decidió aprovechar su conocimiento de la Biblia para empezar a juntar gente y hacer un grupo que fue después la familia Manson. Charles tenía la idea y pregonaba que muy pronto iba a comenzar una guerra racial, en la cual los afrodescendientes iban a comenzar una guerra contra los blancos e iban a desatar la Tercera Guerra Mundial e iban a matar a todos. Con esta loca teoría, Manson formó un grupo bastante consolidado que creía y hacía todo lo que él decía. Se aprovechó de que toda esta gente era muy creyente de la paz y los arrastró hasta la adicción de ciertas sustancias. Acá se refleja obviamente el nivel de manipulación que tenía Manson con sus seguidores. Una vez que este grupo ya estaba bastante conformado, se mudaron a un rancho en el Valle de la Muerte, en California. En ese lugar que compartían comenzaron a idear un montón de planes locos en los que tenían que matar gente o secuestrar gente. Comenzaron a pasar cosas muy turbias. Manson convenció a sus seguidores de que él podía y debía estar íntimamente con las mujeres. Esta historia de la familia Manson es muy conocida por el asesinato múltiple que organizaron. Recordemos que a Manson le gustaba mucho la música y que anduvo por San Francisco tratando de conseguir algún contrato, pero no pudo. Durante esa época fue que conoció al reconocido productor Terry Melcher.
y que se conocieron gracias a Dennis Wilson, un integrante de la famosa banda del momento The Beach Boys. Melcher escuchó la música de Charles pero no le convenció y lo rechazó. Manson no pudo con ese rechazo y en su rencor organizó junto con sus seguidores secuestrar y matar a este productor. El 9 de agosto de 1969, los seguidores de Manson llegaron hasta la mansión de Beverly Hills donde se suponía que vivía Terry Melcher. Los seguidores no sabían con qué se iban a encontrar, solo tenían indicaciones de matar a cualquier persona que encontraran ahí. Lo que no sabían es que ya no vivía Terry Melcher ahí, sino Sharon Tate y su esposo Roman Polanski. Sharon Tate, que en ese momento tenía 26 años y se encontraba embarazada, era una actriz y modelo, hija de un reconocido actor del momento. Ella vivía junto con su marido, un director de cine llamado Roman Polanski, en esa mansión. La historia dice que Sharon esa noche había salido a cenar con sus compañeros de elenco y que después todos juntos habían vuelto a la casa de Sharon. Fue ahí cuando los seguidores de Manson se encontraron con todas esas personas y decidieron tenerlas secuestradas para torturarlas y después matarlas. Sharon se encontraba en su casa junto con su peluquero Jay Sebring, su compañero de elenco Frywowski y su pareja Abigail Folger. Las seguidoras de Manson, que eran 4, Tex Watson, Susanna Atkins, Linda Kasabian y Patricia Kenwinkel, se encargaron de uno por uno. Esta secta tenía algo muy particular y era que cada vez que cometían algún crimen o asaltaban algún lugar, dejaban una marca o una identificación que los caracterizaba, que era poner en la pared, pintar, ya sea con sangre o con lo que hubiera, la palabra pig, que es cerdo. Así que esta fue la famosa familia Manson, que luego obviamente fue llevada a juicio y sentenciada. El juicio duró 1 año y en enero de 1971 condenaron tanto a Manson como a sus seguidoras por asesinato. Charles Manson permaneció en la cárcel hasta que murió el 19 de noviembre de 2017. Verdad Suprema fue una secta fundada por el gurú Chitsuo Matsumoto. Este líder, más conocido como Yoko Asahara, nació en una isla al occidente de Japón en 1955. Yoko era un escritor y creyente en Buda que se paseaba por las universidades promocionando sus libros. Él creía muy firmemente que se avecinaba la Tercera Guerra Mundial y que él debía ser parte o iniciador de esa guerra. Ahí mismo en las universidades comenzó a reclutar gente con esta idea de que el mundo se iba a acabar muy pronto. Así fue juntando adeptos hasta que en 1989 fue reconocido legalmente como un culto religioso. Asahara, antes de convertirse en este líder, era vendedor de plantas medicinales y sabía mucho sobre los cultivos y la tierra. Por eso fue que él y su grupo creían que como eran elegidos para esta profecía, debían intervenir o iniciar esta Tercera Guerra Mundial. Y comenzaron a organizarse de una manera muy turbia. Yoko controlaba el tráfico de armas, pero no solo eso. Como Yoko sabía cultivar cierto tipo de plantas, comenzó a enseñarle a sus seguidores cómo cultivar ciertos tipos de plantas que podían ser tóxicas. Esto con la intención de crear armas biológicas que podían comenzar una pandemia o una enfermedad. Los seguidores de Yoko cultivaban este tipo de plantas y después iban a los aeropuertos, a las bases militares o a cualquier lugar público. Como esto nunca resultaba, a Yoko se le ocurrió postularse en las elecciones de ese año para poder tener más seguidores y obviamente más poder. El 20 de marzo de 1995 los seguidores de Yoko aparecieron en el metro de Tokio y dejaron unas bolsas de plástico con agujeros que contenían una sustancia tóxica llamada sarín que provocaba daño en los pulmones y asfixia. Su objetivo era matar la mayor cantidad de gente que se pudiera y lo lograron. 13 personas murieron y otras 5.000 resultaron intoxicadas. Después de esto se comenzó un juicio hasta 1999 cuando fueron condenados a prisión. Y el 6 de julio de 2018 fue condenado a la horca junto a algunos de sus seguidores luego de 20 años de un largo proceso judicial. David Koresh, nacido como Vernon Wayne el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas, fue el líder de la famosa secta Waco. Vernon era también un aficionado a la música y era miembro de esta secta de Waco en Texas hasta que en 1980 tomó el poder o el mando él después de la expulsión del líder anterior, George Roden.
Vernon decidió adoptar el nombre de David Koresh en honor al rey David de la Biblia. Koresh se denominaba a sí mismo como el Cordero elegido de Dios para profetizar el fin del mundo. Este grupo de gente de la secta estaba aislada totalmente del exterior, ya que David controlaba todo lo que esa gente hacía. Convenció a todos de que debían armarse para luchar contra quienes estuvieran en su contra o para prevenir y estar listos en el día del juicio final. Así fue que poco a poco Koresh fue tomando el control total del grupo y, como es típico en estos casos, controlaba tanto su forma de vestir, la conducta, con quienes podían estar y con quienes no, y hasta formaba parejas dentro de la secta aunque éstas no quisieran. Como David era el Cordero de Dios, él tenía el poder y el deber de casarse con quien quisiera, además de que obligaba a las mujeres a tener hijos porque eran los supuestos hijos de Dios. Lo más feo de esto es que David a veces elegía a menores de edad para el propósito de Dios. Koresh a veces tenía la costumbre de ir por las iglesias cristianas u otro tipo de iglesia a decir que ellos iban a ser condenados y que debían unirse a su secta. Por esto y por testimonios de ex miembros de la secta, Koresh empezó a ser investigado por la policía y hasta por el FBI. Como la secta vivía en un rancho alejado de la ciudad, los policías a veces se acercaban al lugar a investigar, pero sin evidencia concreta no podían hacer nada. Después del testimonio de una pareja y ciertas evidencias que fueron recaudando, llegaron hasta un enfrentamiento armado en 1993, luego de varios intentos de la policía por entrar al recinto. Este caso fue un caos total porque resultó en un incendio del rancho y de la muerte de más de 70 personas que eran miembros de la secta junto con David. El escándalo era tan grande y tan popular que el incendio que se provocó fue transmitido y llegó a todos los medios de comunicación. Esta secta operaba en Utah y Arizona con una doctrina y creencia ortodoxa mormona, liderada por Rulon Jeffs hasta el 2002 cuando asumió su hijo Warren Jeffs. Esta secta se caracterizaba por su carácter poligámico, es decir, que en ella habían muchas mujeres que estaban casadas con el líder. La principal excusa de esta secta era que Warren era el elegido de Dios y que él tenía el poder y el control de casarse con quien quisiera porque ese era el deber que Dios le asignaba. Así es que esta secta se mantuvo bajo un régimen patriarcal. Las mujeres eran sumisas y controladas por el líder. El rol de las mujeres era servir al líder y esperar hasta que éste las seleccionara para que estuvieran con él. Nadie se atrevía a cuestionar el control que ejercía Warren sobre las mujeres. Incluso hay relatos de las mismas mujeres que participaron en esta secta donde cuentan cómo fueron normalizando estos abusos. El líder de esta secta pregonaba que el mundo se iba a acabar muy pronto y que ellos eran los elegidos para ser salvados por Dios. Vivían también, como las demás sectas, en lugares muy apartados de la sociedad para poder mantener un control absoluto de todo lo que hacían sus miembros. Tanto era el control de este líder que los convenció de que se mudaran de su pueblo, Salt Lake, hacia el sur, ya que Warren aseguraba que con la llegada de las Olimpiadas el mundo se iba a terminar y que ellos iban a ser condenados si se quedaban ahí. Por supuesto, esto fue una excusa de parte de Warren porque sus movimientos ya estaban siendo controlados por la policía debido a la cantidad de personas que eran parte de este grupo, la mayoría mujeres. Así, después de que se mudaron, se mantuvo escapando de la ley hasta 2006 cuando fue arrestado y acusado de abuso, y luego en 2008 fue allanado el rancho donde convivían, encontrando a más de 400 mujeres y mucha evidencia. Este caso, como el de Waco, tiene documentales en Netflix y en YouTube y están muy buenos e interesantes para ver porque cuentan más a detalle todo lo que pasa en esas sectas. Y eso fue un poco de lo que son las sectas religiosas. Gracias por ver. Bye.